Por acá saludan también, entonces. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí, Vale. señor. Voy a compartirles pantalla. Listo, voy a compartirles pantalla. Entonces, ya iniciamos pues la jornada de hoy. Entonces, como les recuerdo, estamos en el proceso de eh, lograr esa comprensión de la intencionalidad de los grupos de estándares y ya hemos visto el grupo de estándar de atención al cliente asistencial. Ya hemos visto el grupo de estándares de direccionamiento, de gerencia, de talento humano, de ambiente físico y nos faltan 3 grupos de estándares: tecnología, información y mejoramiento, que lo vamos a ver la próxima semana. Recuerden entonces que hoy vamos a ver 2 grupos para no hacer la reunión de mañana y ya retomamos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con el grupo de estándares de mejoramiento. Por favor, esa no se la pueden perder, sobre todo los líderes de calidad, porque básicamente ese grupo de estándares recae en su responsabilidad directa. Por lo tanto, deben aterrizar lo mejor posible la comprensión de lo que quiere traernos ese grupo de estándares, ¿vale? Listo, entonces, y el miércoles próximo teníamos pendiente revisar cuáles eran los estándares priorizados en cada uno de los grupos, la sugerencia que les había dejado en el modelo, pero lo vamos a dejar como resumen final. El próximo miércoles, que tenemos un solo grupo, allí separamos un espacio para revisar qué quedó priorizado. Pero lo más importante de eso es que por ahora se concentren en completar las fortalezas, las evidencias y para que puedan tener un completo proceso de la autoevaluación. Y en la reunión individual que vamos a tener, pues la idea es que esa reunión, para que revisen bien esas agendas y se registren en las fechas en las que puedan tener el equipo completo de la IPS, ¿sí? Pues creo que no sé si podamos tener jornadas en las tardes, pero la idea es que puedan aprovechar, reunir todo ese equipo que los va a acompañar para que puedan estar en esas individuales, ya que ese es el cierre de la autoevaluación. Y de ese ejercicio depende el éxito de las demás, de las siguientes etapas, para que lo piensen muy bien. Y no se puede faltar a esa reunión. A esa reunión sí no se puede faltar, porque ya no va a haber una segunda. Es decir, si no pudieron estar en esa, por eso tienen que pensarlo muy bien en qué horario se van a agendar, porque no pueden faltar a esa reunión. Si no, les va quedando el proceso colgado. Entonces, y deben de haber terminado, ¿no? Deben haber terminado el proceso, o al menos tenerlo trazado ya completo, para que cuando se revise, pues se corrija sobre algo que ya se tenga y no se vaya a completar un ejercicio que no se va a completar en ese espacio, ¿sí? Ese espacio es para corregir, para responder preguntas, para ajustar, para que las personas que estén en el equipo PAME, que los está acompañando, tengan mayor claridad y vayan directo ya a las etapas siguientes con más fluidez, y simplemente esperen el plan de mejora para empezar a ejecutar, ¿sí? No importa qué tipo de personal sea el que los vaya a acompañar, si es un auxiliar, técnico, tecnólogo, profesional, lo que sea, no importa. Lo importante es que aprovechen esos espacios para que les quede mucho más claro, ¿vale? Sí, sí me di a entender. Hola, hola, hola. Sí, señora. ¿Sí? Vale, listo. Bueno, entonces vamos a revisar qué es lo que nos quiere decir estos 2 grupos de estándares que faltan, que vamos a ver hoy. Entonces, tenemos el grupo de estándares de tecnología.
Este grupo de estándares de tecnología se enfoca en la gestión integral de todos los recursos tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los efectos de su utilización. Aquí es empezar a traer, digamos, todos esos recursos del programa de tecnovigilancia, esa compra de los insumos, esos mantenimientos, de la dotación, perdón, esos mantenimientos, esa gestión para la adquisición de estos equipos, cuando se les da de baja, ¿sí? Es recordar y traer todos esos elementos que traemos desde la habilitación para que cuando ya empecemos a revisar cada uno de esos estándares, pues empecemos a aplicar ese otro nivel que le vamos a dar al manejo de la tecnología basándonos en lo que ya tenemos de habilitación. Y en información, este grupo de estándares se enfoca a la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas relacionadas a la información clínica y administrativa y su uso para la toma de decisiones en cualquier nivel, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un nivel gerencial, ¿cuál es la oportunidad que tengo desde el nivel gerencial de que la información que manejo a cualquier nivel, sea el nivel más operativo, me ayude a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, aquí vamos a integrar todo tipo de información que sea relevante inicialmente o de forma directa para la prestación directa del servicio al usuario y alrededor todas la demás información administrativo-asistencial que se maneja para que todo el proceso de atención directa al paciente pues se pueda dar, ¿sí? Ahora que veamos los estándares, vamos a comprender un poco mejor. Aquí también, por eso estos estándares, tanto de ambiente físico, tecnología, información, son, digamos, un poco más fáciles de digerir. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura bastante amplia y tenemos un grupo, un estándar específico en habilitación para ellos, ¿sí? Tenemos un estándar de infraestructura, tenemos un estándar de dotación, tenemos un estándar de registros clínicos que tienen un volumen importante de procesos que debemos montar y que son base fundamental y muy importante para nosotros trascender, como les decía, con los estándares de acreditación. Entonces vamos a ver qué nos trae. Vamos a empezar primero con tecnología. Entonces, los estándares de gestión de la tecnología, como decían, el concepto es desde su planeación, cómo tenemos en cuenta, controlamos esa planeación de la dotación, de la tecnología que necesitamos adquirir o utilizar en la prestación del servicio y la volvemos amiga nuestra, la volvemos parte fundamental de nuestro quehacer y nos adaptamos a ella y hacemos que ella colabore con el proceso, ¿sí? Por eso necesitamos planear muy bien qué tipo de tecnología necesitamos, cómo la vamos a adquirir, por qué esa tecnología y no otra, por ejemplo, cuáles son las ventajas y desventajas de esa tecnología, qué tanto puede afectar al colaborador, qué tanto puede afectar al usuario, cómo vamos a controlar esos efectos que en la mayoría de ocasiones no los podemos, digamos, evitar. Entonces, allí es donde sacamos todas nuestras herramientas de tecnovigilancia para empezar a trabajar y volverlas a nuestro favor, como les decía. Tenemos entonces el estándar de la gestión de la tecnología, perdón. Gestión de la tecnología y el siguiente, gerencia de la información. En la gestión de la tecnología, en la resolución 5095, arrancamos con el estándar 132. En el estándar 132
El estándar 132 nos dice, la organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Pues hay bastantes criterios que son importantes a la hora de plasmar la documentación que va a dar soporte al cumplimiento de este estándar. Entonces, por ejemplo, aspectos normativos. Entonces, allí es donde traemos, cuando cada estándar mencione aspectos normativos que son base para la construcción de todos los soportes que van a dar respuesta al estándar, nos está dando permiso, por decirlo así, de traer toda esa obligatoriedad que estamos trabajando en pues los otros sistemas, por ejemplo, el Sistema Único de Habilitación. Entonces, como ustedes vieron, en Talento Humano nos hablaba de tener en cuenta la normativa, ambiente físico también nos habló de la normativa, ¿sí? Aquí nos habla de la normativa porque son talento humano, ambiente físico, tecnología e información, son estándares, son grupos de estándares que tienen estrecha relación con el Sistema Único de Habilitación, porque como les decía, tienen una muy buena carga de estructura ya construida. Y el Sistema Único de Habilitación les dedicó un estándar exclusivo, ¿sí? Entonces, aquí cuando nos dicen, tenga en cuenta los aspectos normativos, es, ojo, tenerlos en cuenta porque ningún estándar de acreditación se debe montar si la norma no está cubierta. Para autoevaluarme con los estándares de acreditación, y eso lo hablamos en las primeras reuniones, debo conocer el piso donde estoy parada, y estoy parada con una obligatoriedad importante que es el Sistema Único de Habilitación. Si voy a trabajar estándares de acreditación y no tengo cumpliendo los estándares de habilitación, entonces se me caen o sea, pierde el sentido, se caen de su peso el esfuerzo que voy a hacer por cumplir con estos estándares de acreditación, porque la base no está cubierta, ¿sí? Entonces, debo tener en cuenta que debo conocer esa norma. En estos momentos todavía, y tienen que revisarse, porque todavía tenemos personal que es líder y no conoce el Sistema Único de Habilitación. No es aprendérselo, es conocerlo y saber cuáles son mis deficiencias en habilitación y cómo las estoy trabajando. Debo tener en cuenta el análisis de la oferta-demanda. Recuerden que hablamos de 3 suficiencias en habilitación: suficiencia del talento humano, suficiencia de la dotación y suficiencia de insumos y dispositivos. El de estándar de talento humano contempla la suficiencia del talento humano. El estándar de dotación contempla la suficiencia de equipos, y el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos contempla la suficiencia de insumos y dispositivos. En este caso, el estándar de dotación en habilitación nos dice, tenga en cuenta, o mejor dicho, realice el cálculo de la suficiencia de los equipos que necesita y tenga muy en cuenta varios aspectos como la relación oferta-demanda, los tiempos de esterilización y otros elementos que necesita tener en cuenta para garantizar que no le haga falta, que si se le daña un equipo usted tenga cómo suplirlo, que se prepare para las contingencias o las novedades, que tenga en cuenta que si se le aumenta la demanda, usted tiene cómo responder porque usted lo planificó. De eso es que se trata, y a ese nivel de manejo es que nos van a llevar todos los estándares de gestión de la tecnología. Entonces, también necesitamos tener en cuenta las necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud, ¿sí? Todo lo que ellos necesitan y demandan
Lo debemos tener en cuenta para planificar nuestra, regálame un segundo. Entonces, esas necesidades las debemos tener en cuenta para planear, para planificar nuestra tecnología. Condiciones del mercado, lo que está ocurriendo, lo que no, lo que se descontinuó, lo que ya no realmente está obsoleto, lo que hoy manda la parada para dar un mejor diagnóstico al usuario, lo que ya definitivamente se quedó corto. El análisis y la intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso de esa tecnología. Debo tener en cuenta que si hay un riesgo considerable y tengo un personal que va a operar ese equipo, pero que si lo expongo a ese riesgo se complica su estado de salud, entonces tengo que tener en cuenta eso. Y todos los demás criterios que, así como ustedes lo ven, no creo que sean tan complejos, ¿cierto? Para no mencionarlos todos, no creo que sean tan complejos de poder llegar a su comprensión, sobre todo que generalmente este grupo de estándares los debe manejar el dueño de su proceso. ¿Y quién es el dueño de su proceso? Pues el biomédico. Biomédico que se respete debe saber planear una tecnología, debe saber generar el cálculo de la suficiencia, debe saber generar un programa de mantenimiento, no un cronograma de mantenimiento, un programa de mantenimiento. El biomédico no está exento de montar su estructura, no es que el líder de calidad le vaya a hacer la tarea, es que el biomédico debe asumir todo el enfoque que le debe dar a cada uno de los estándares. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien. No, señora. Vale, vale. Yo tengo una pregunta, mi don. Señora, hola. Bueno, nosotros no tenemos, tenemos biomédico contratado. Ajá. ¿Sí? Sí. Quien lleva toda la parte, pues, de mantenimiento y de todos los equipos y de todas las cosas, es un técnico, pero nada tiene que ver, pues, con la parte real del biomédico. El biomédico viene, hace lo que tiene que hacer, pero de ahí no más. Sí, ya les digo porque me sonrío. Ya les digo, ya, termina, tranquila. No, es esa parte. ¿Es eso? Es que yo me sonrío porque eso les pasa a casi todos. Estamos cometiendo un error grande. Ya le doy la palabra al doctor Leonardo. Estamos cometiendo un error muy grande al contratar el biomédico o la empresa con la que va a responder por todo el tema de mantenimiento. Les estamos contratando solo un mantenimiento, una cosa demasiado operativa, y nos estamos quedando completamente desnudos para manejar lo demás. En los últimos como 2 meses más o menos, 2 o 3 meses, le he hecho cambiar a casi 4 IPS el contrato con los de mantenimiento, porque ¿cómo les parece que llego a las auditorías y y yo les digo, necesito el equipo para las auditorías? ¿Cuál es el equipo? El biomédico, el dueño de talento humano, el ingeniero de sistemas o el ingeniero o el técnico, el que esté manejando los registros clínicos o el aplicativo. Así, les voy mencionando cada uno. Y me dicen, ay, pues es que tenemos un problema con el biomédico. El biomédico lo tenemos contratado para los mantenimientos. Le digo, qué pena, pero cítenlo porque a él le interesa esta información y a partir de ese momento ustedes tienen que hacer un ajuste a ese contrato porque él sí o sí les debe responder ante cualquier visita por ese estándar. Y lo han cambiado y son IPS pequeñitas.
Entonces, para que revisen allá en todas, incluido las en el hospital, para que revisen esos contratos de mantenimiento, porque los están clavándose el cuchillo, porque hay una responsabilidad frente a todo el paquete del estándar que ustedes están pagando solo por una parte operativa, cuando eso puede incluir otras cosas por el mismo valor. Entonces, cuando yo me siento con los biomédicos y hablamos de todo de todo esto, ellos dicen, ay, no tenía ni idea, no sé qué, ay, pero, entonces yo les digo, es que eso les corresponde. Ustedes no van a hacer, si ustedes no lo hacen dentro de la IPS, no es que hay no, pues si no me lo contrata, pues yo no lo hago. No, es que ustedes son los que quedan mal porque ustedes están firmando una responsabilidad de un mantenimiento cuando ni siquiera tienen un programa de mantenimiento, solo tienen un cronograma. Y eso no les sirve, porque la norma ya cambió. Entonces, para que lo vayan revisando, espere, le doy la palabra al doctor Leonardo y ya. ¿O tenías otra pregunta, Joaquina? Respecto también entonces se queda uno corto con el comité. Ajá, sí. No vigilancia porque... Sí. Porque ellos brillan por su ausencia. No lo tenemos y la persona de mantenimiento, pues el técnico que tiene el cronograma de mantenimiento, pero que no tiene el programa. Él dice, yo no soy biomédico, yo no voy a ser responsable de un comité que yo no tengo por qué liderar. Entonces tenemos ese comité suelto sin reunirnos porque no tenemos biomédico. Sí, no, fatal. O sea, no lo vuelvan a hacer. De una vez, vayan ajustando y negociando eso, porque por la misma plata pueden recoger más responsabilidades que les toca. Y ellos se emberracan cuando yo les digo eso, pero les toca. Es que no es tan sencillo como que yo voy y hago el mantenimiento y le firmo el reporte y chao. No es así, porque estamos en una prestación de un servicio de salud y debo responder por los eventos adversos que ocurran con el supuesto mantenimiento que estoy haciendo. El doctor Leonardo. Hola, Doc. No le escuchamos. No, apagué la mano, pero no sentí el micrófono. Ay, helado, ¿cómo está? Feliz de estar en este grupo. Bueno, yo les comento al respecto varias cositas de este tema. Uno, nuestro biomédico sí es un tipo, mejor dicho, ni mandado a hacer. Ay, qué bueno. Mire, ese ingeniero, él tiene un contrato con nosotros mes a mes. Y en ese contrato mes a mes, él es el encargado de llevar las hojas de vida de todos los equipos. Él es el que hace los mantenimientos preventivos. Él es el que está pendiente, si bien yo se los hago porque le colaboro, pero es que está pendiente de los reportes de técnico de vigilancia en cero. Pero ojo, son varias cosas. Él tiene un nivel de responsabilidad con respecto a llevar todo este programa y nos acompaña incluso en las visitas de habilitación. Él está ahí. Cualquier novedad, él está ahí. Cuando tenemos un evento adverso, él está ahí. Pero lo que no hace él por el tema de la certificación CONONAC es la calibración de equipo, que eso es otro paseo aparte. Para eso sí tenemos una compañía de Barranquilla que se llama Analizar, que es la que viene anualmente, pero quien coordina es el ingeniero biomédico. Dicen, médicos, se están venciendo él es el que me dice, se están venciendo las calibraciones, y incluso él es el que determina qué equipo, de acuerdo a la norma, exige calibración y qué no. Nosotros a veces vamos mucho más allá de ciertos equipos que la norma no exige calibración, y sin embargo, nosotros decimos, no, yo quiero tener la seguridad con este cliente. Por ejemplo, antes de ayer vino Wolfgang Hook de Bogotá a calibrar nuestro autorrefractómetro. La norma no exige para instituciones como la nuestra, no exige tener autorrefractómetro, no está. Sin embargo, nosotros tenemos autorrefractómetro y sin embargo le hacemos la calibración de ese equipo. Al igual que los equipos que tenemos, por ejemplo, con ANLAR, indudablemente que tienen otro nivel y ese mantenimiento lo hace ANLAR, pero quien está pendiente de que ese equipo hay que hacer el mantenimiento, el control, es el ingeniero Jesús, el de base. O sea, que dicen lo que están haciendo porque eso no es suficiente. Ese es mi aporte.
Gracias. Vale, vale, Dom, muy buen aporte, muchas gracias. Sí, así es que los involucremos un poco más. No importa, mira, Joaquina, que no importa ellos si son técnicos, tecnólogos, lo que sea. O sea, mira que tú misma ves de pronto dentro de los servicios hay auxiliares de enfermería que vuelan, que son espectaculares en lo administrativo, que te manejan una cosa, la otra, y ellas no se ponen a ver, ay, es que yo soy auxiliar, no sé qué, no, es que aquí no es por el tipo de técnica que tenga, o el tipo de estudio que tenga. Es la disposición y la responsabilidad que le ponga a lo que estoy haciendo. Entonces, la IPS le debe ayudar un poquito más a sentarlo y bueno, ¿usted qué necesita para que lo hagamos bien? Y él seguramente, o esta persona seguramente va a decir, bueno, no sé qué, y se van a poner de acuerdo, van a llegar a acuerdos donde no afecten la prestación del servicio, no afecten la gestión y el mejoramiento de los procesos de tecnología cuando pueden, o sea, cuando tienen una persona y cuando pueden realmente llegar a ese nivel y a ese acuerdo. ¿Vale? Ok, no, gracias. Vale. Listo. Entonces, el doctor tiene la manito levantada. ¿Iba a intervenir en otro punto? No, ya la bajó. Listo. Entonces, bueno, sigamos aquí revisando. Entonces, ¿quién tiene otra pregunta de este estándar? Bueno, tenemos el estándar 130. Espérame. Tenemos el estándar 133. La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología. Y debe incluir la evidencia de seguridad, evaluación de confiabilidad, incluyendo el análisis de fallas y eventos adversos, la definición del tiempo de vida útil de la tecnología, la garantía ofrecida, las condiciones de seguridad para su uso. Bueno, o sea, la idea es que se construya una política donde se tengan unas líneas de acción claras para adquirir la tecnología, para traerla si viene del exterior, para traerla a la institución si viene de otra zona, ¿sí? Para monitorizar todo su uso y cuando se tenga que reponer o se tenga que dar de baja, pues también haya unas líneas de acción claras de cómo operar ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Preguntas allí? Vale. Señora. Ahí dice política, ¿cierto? O sea que no sirve un protocolo o un procedimiento, ¿no aplicaría? Bueno, nosotros habíamos hablado en otros grupos de estándares esa situación de si una política la podría reemplazar por un manual, por un protocolo, por un procedimiento. El concepto de política viene de nivel gerencial, viene una decisión gerencial, ¿sí? Y el concepto de política es un poco más amplio porque contempla, digamos, todo lo relacionado con el proceso que quiero manejar y viene con directrices gerenciales basadas o apoyadas en el direccionamiento estratégico y la característica de ella es que se generan líneas de acción para gestión o para intervención de lo que quiero manejar y de ahí parten todo lo que son procedimientos, protocolos, manuales, o sea, todo el sustento que le voy a dar a cada una de las líneas de trabajo de esa política, ¿sí? Las políticas son decisiones gerenciales para el manejo de algo, para atender algo, para dirigir algo, ¿sí? Entonces, digamos que un procedimiento se quedaría técnicamente, te estoy hablando de manera técnica, ¿sí? Conceptual, se quedaría un poco corto porque el procedimiento, digamos, es el punto más de detalle
de cualquier estructura que yo quiera, que yo haya diseñado. No sé si me di a entender. Sí, Doc, perfecto. Gracias. Entonces, ya teniendo el procedimiento, váyanse un poco más atrás y atrás, miren desde el direccionamiento estratégico cómo enlaza ese procedimiento que hoy tienen, cómo lo conectan con el direccionamiento estratégico y le dan esa estructura ya a la política, definen la política a partir de lo que dice el direccionamiento estratégico, que ustedes lo tienen plasmado en el punto final, que es el procedimiento, ¿vale? Vale, Doc, gracias. Listo. El estándar 134. El estándar 134 dice: la organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. Esto ya lo veníamos trabajando desde habilitación y debe incluir la evaluación e intervención de los principales riesgos, la gestión de los eventos adversos, la difusión de la información a los colaboradores. Recuerdan que el estándar de dotación trae un componente muy importante que lo reforzó esta 3100, pero que venía de la 2003, que es capacitar y formar en el adecuado uso de la tecnología a todos los colaboradores. Entonces, acá lo rescatamos, ¿sí? Y hay que difundir la seguridad en el uso de la tecnología a todos los colaboradores, ¿sí? La prevención de los riesgos, cómo deben manejar esa tecnología y si encuentran algo que se salga de del normal funcionamiento, cómo lo reportan, a quién se lo reporto, cómo lo manejo de manera inmediata, ¿sí? La revisión sistemática del estado, el mantenimiento y el soporte técnico. Entonces también rescatamos todo eso trabajo que venimos haciendo desde habilitación. La realización del entrenamiento en el uso de la tecnología, bueno, notificación inmediata de fallas, evaluación, seguimiento y mejoramiento de las medidas implantadas. Recuerden que siempre cada estándar en sus criterios o en el contexto global de lo que dice el estándar, siempre termina llevándonos o invitándonos a que establezcamos procesos de mejoramiento. Entonces, no vamos a hacer un proceso de mejoramiento si no hemos implementado algo adecuadamente. Y no vamos a implementar algo adecuadamente si no lo hemos diseñado o hemos definido su estructura o documentado. Entonces, por eso en la hoja radar ustedes ven las dimensiones y las variables. Por eso las dimensiones son enfoque, implementación y resultado, ¿sí? Porque es una triada perfectamente elaborada, que está enlazada de una manera perfecta. Diseño, puesta en marcha y mejoramiento, ¿sí? Lo que yo tenga en habilitación, lo trabajo en habilitación, lo perfecciono y lo traigo acá para madurarlo y gestionarlo en acreditación. Entonces, en acreditación necesito haber implementado todo lo que tengo en habilitación para irlo mejorando. ¿Preguntas de este estándar? Buenas tardes, Carmen. Hola, hola. Una pregunta nada más. Señora, ¿Cuál es señora. la frecuencia indicada de esa capacitación al personal por parte de la dotación? La recomendación es que primero lo incluyan en la inducción siempre, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el primer acercamiento que tienen los colaboradores con el manejo o el uso adecuado de la tecnología. Cuando ya hablando pues de los que van arrancando, cuando ya el colaborador arranca, que empieza a realizar su proceso de atención, la idea es que cada que se tenga novedades de esa tecnología, que se tengan avances, modificaciones, ajustes, cambios, así sea de servicio, ¿sí? Lo hagan de manera obligatoria y establezcan dentro de esta política, esa periodicidad general para que ustedes le den una secuencia lógica a la actualización o al refrescamiento de la información. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes tienen una política de formación general, allí incluirían este tipo de temas, ¿cierto? Entonces, si la política de formación dice, cada 6 meses vamos a hacer un refrescamiento de procesos y protocolos, pues ahí estarían estos. Si dicen, no, cada año lo vamos a revisar, pues cada año, ¿sí? Entonces, de manera obligatoria, cada que hayan novedades sobre esa tecnología, así sea en los servicios. Y de manera general, como lo establezcan en la política, es importante que ustedes tengan esa secuencialidad en la formación, que no dejen pasar mucho tiempo para que le estén recordando a los colaboradores que esa información o que eso lo deben conocer o lo deben recordar. No hay una norma que les diga cada 5 años, cada 3 años, cada 2 meses. No, algunos manuales con las recomendaciones del fabricante también les pueden ayudar, porque el fabricante en algunos casos recomienda, es importante que la información del uso adecuado se refresque o se renueve al menos 2 veces al año. Puede que diga, ¿sí? Pero digamos no hay una norma que diga cada cuánto. Lo establecen ustedes, pero siempre pensando primero en las contingencias, las novedades, los cambios y segundo, como una política general de recorderis de la información, no solamente de este tema, sino digamos de todos, ¿vale? Gracias. Vale. Por acá tenía una manito. Es que escucho la manito. ¿El doctor Leonardo? Sí, mire, mi doc, es tan importante eso de cada cuánto y cada tanto. A ver, una anécdota de estos días en mi IPS. Bueno, los espirómetros de la marca WinSpiro vienen con 2 turbinas. Una turbina reusable y turbinas desechables, ¿de acuerdo? Resulta que las auxiliares pues no saben cómo funcionaba el equipo como tal. O sea, sí lo saben operar, pero no conocían las características de cómo generaba los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al colocar la turbina, eso tiene como unos topes para ajustarla, pues ese tope se había vencido y pues me puse a hacer las espirometrías y me di cuenta que el paciente me hacía una curva lo muy rara y dije, ¿qué está pasando? Cuando veo el equipo, y digo, pero ¿cómo así que esta niña no necesita nada? Porque esta turbina tiene que ajustar bien, no puede hundirse. Entonces, cuando la llamo a todos, venga, mire, este equipo debe cazar aquí porque tiene unos sensores eléctricos y si los sensores no coinciden con lo que gira, no va a dar los valores, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío. Que esto es como que estar encima de las cosas. Y bueno, al día siguiente fue nuestro ingeniero biomédico, por fortuna teníamos otros equipos de esos ya en desuso, se cambió la carcasa y ya ajustaba perfecto. Pero de no estar yo ahí, yo digo, ¿hace cuánto no venían haciendo el procedimiento? Pero lo otro es más grave aún. La turbina reusable vale 780,000 pesos. Ay, Dios mío. Y usted no le diga a la señora cómo es que se hace la limpieza y lavado de eso. Se la tira. Le metió el chorro de agua y la descalibró y la dañó. Se la tiró, claro. Mi aporte, pues. Ay, muchas gracias. Ay, no, se le arruga el corazón cuando escucha esas cosas porque, mire, por un lado se puede afectar claramente la atención del paciente y mire, si no se hubiese detectado, quién sabe qué hubiese podido pasar. Y por el otro lado le duele a uno el bolsillo porque por ignorancia, porque no es con una intención diferente, es desconocimiento y uno se puede tirar un equipo fácilmente y miren, no es para nada una bobadita. Entonces, sí, ay, bendito, es importantísimo y bueno, para tenerlo en cuenta. Bendito. Entonces, listo, y vamos por, bueno, este es importante, este estándar es importante, se puede confundir mucho con lo que manejamos en habilitación, pero vamos a ver cuál sería la diferencia. El estándar 136 dice, la organización garantiza que el proceso de mantenimiento interno o delegado a un tercero está planeado, implementado y evaluado. A mí me da mucha risa porque este es uno de los puntos donde más inconvenientes
hay cuando se trata de aterrizar con algunos biomédicos este punto. Y yo sé, y cuando toco esos temas de dotación o de medicamentos, dispositivos médicos e insumos con los químicos, llegamos a unas situaciones bastante interesantes de ponernos de acuerdo, porque es que a veces todo lo que sea, como le decimos así despectivamente, todo lo que sea papel se lo tiramos al de calidad. Entonces, dice, así sea que el biomédico sea miembro de la IPS, es decir, contratado directamente por la IPS, no es un tercero o no es de prestación de servicios para nada, es contratado directamente por la IPS. Y qué cosa tan loca para hacer que algunos biomédicos se sienten a escribir. No sé si les han pasado, pero yo lo he visto demasiado. Entonces, aquí necesitamos planear un mantenimiento. Entonces, habilitación nos pide programa de mantenimiento, no cronograma. Entonces, debe estar planeado, implementado y evaluado, ¿cierto? Miren, cuando yo reviso un cronograma de mantenimiento que me dice, no, lo voy a hacer cada 6 meses, y yo les pregunto, ¿y por qué? No, es que cada 6 meses le toca. Y yo digo, ¿pero por qué? Y no, que así, ese equipo no necesita más. No, le digo, qué pena, pero usted me debe justificar por qué ese equipo le va a hacer mantenimiento 2 veces al año y no 3 o 4 o no sé, cada 5 años podría ser. Se me ocurre a mí. Entonces, no es tragar entero y decir, ay, no, es que ese es el mantenimiento por evitar e ingresar a temas que de pronto nos abrumen. Es que debemos ser inquietos como administrativos, como directivos, ¿sí? No es por tirar, para nada, porque y ustedes saben que aquí se conectan todo el mundo, pero sí debemos dejar aterrizada la realidad en la mesa para que la corrijamos, ¿sí? Necesitamos sentarnos a organizar esos programas de mantenimiento. Entonces, el proceso es planificado y tiene la cobertura necesaria para toda la tecnología que lo requiera y existen soportes y documentos que lo respalden. Entonces, cuando uno pida, deme la justificación de por qué este equipo tiene 2 mantenimientos al año. Entonces, necesitamos con hechos y datos que tomen sus manuales, tomen la historia, la hoja de vida, los datos de ese equipo y lo plasmen en algún documento donde fácilmente cuando uno audite, cuando uno verifique o simplemente el líder que lo quiera revisar o lo necesite revisar, pues tenga claridad y pueda entregar una información certera a quien le está preguntando por qué le hizo un mantenimiento a ese equipo 2 veces al año. O sea, no necesitamos que vaya un biomédico a revisarle a otro biomédico, porque cualquier líder que pueda revisar esa información básica, pues tenga claridad de por qué. El dueño de su equipo, quien lo opera, debe saber por qué le hace mantenimiento 2 veces y no 3. Eso es lo mínimo, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el recurso humano. No puedo sencillamente, como líder de talento humano, decir, no, es que esta persona va a tener una capacitación solo cuando ingresa. Y entonces le van a preguntar, ¿pero por qué lo va a capacitar solo cuando ingresa? ¿En el transcurso no necesita nada más? No, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente. Y además son preguntas como de examen, siempre que hay visitas de habilitación, hay unas preguntas clásicas que ya las sabemos. Entonces es mejor que les busquemos la respuesta con tiempo. Un minuto, yo disminuyo aquí este. Listo. ¿Había una pregunta? La doctora Jenny. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero ahí también hay que aportar algo.
hay que tener muy presente que muchos equipos, lo que diga el fabricante, ¿sí? Por lo menos a mí me pasó hace rato, en 2012, yo sé que yo leí que el electro que yo tengo, 300 Hz, algo así, se calibra anualmente, por lo que diga el fabricante. Recuerdo que la secretaría me quería enchutar que era cada 3 meses. Yo dije, demuéstremelo, no te lo calibro cada 3 meses. Me tocó buscar todo lo que dice el fabricante para poderle refutar. Entonces, hay que guiarse mucho. Hay los espirómetros de nosotros, los alcoholímetros no necesitan calibración, sino un mantenimiento preventivo. Eso, exacto, eso. Y me emociono así es porque eso es una cosa que me pasa todo el tiempo. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa todo el berraco tiempo cuando voy a hacer auditorías. Siempre pasa lo mismo. Puede ser la IPS, la clínica más grande, y tienen esa bendita situación. Entonces, así lo que usted acaba de decir es perfecto. Mire, puede ser para un lado, puede ser para el otro. Puede ser para responderle al otro que me quiere indicar algo que no es así, y yo con hechos y datos le demuestro que es como yo lo estoy manejando, o puede ser al revés, ¿sí? Cuando el otro me está preguntando, justifíqueme por qué. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, tomo mis hechos y mis datos y simplemente demuestro. No es a la ligera, no es anecdóticamente que voy a decir, no, se me ocurrió. Recuerden que cuando uno trabaja PAMED, debe trabajar todo sobre soportes, todo. Pero está muy bien, así debe ser. Buscar los elementos que tenemos a la mano. Bueno. Ay, ya no se me pasó por donde iba. Pero bueno, era aquí, no sé. Bueno, veamos otro, bueno, el estándar 138. En las instituciones con sedes integradas en red, la gerencia de la red debe propender por la unificación de las tecnologías de soporte clínico, laboratorio, facturación, ¿sí? Soporte clínico y soporte administrativo. Y evitar la duplicación de información o el gasto innecesario de recursos, ¿sí? Entonces, bueno, dice, la gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor balance de costo-beneficio en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores, ¿sí? Es integrar la definición de la utilización de esa tecnología cuando estoy en red o cuando tengo sedes, ¿sí? Entonces dice que no exime a cada uno de los diferentes prestadores que hacen parte de la red en cumplir con las demás estándares. Es decir, que yo optimice la tecnología no significa que yo me olvide de que si le tengo que por norma de habilitación manejarlo de esa manera, pues lo debo hacer, ¿no? La planeación y el gerenciamiento del estándar, si bien deben ser centralizados en cabeza de la red, no implica que las instituciones que la conforman no hagan parte de esa planeación. Es decir, puedo planear de manera general y tener en cuenta las particularidades de mi red o de mis sedes, ¿no? Debe ser cumplido sin importar las instalaciones físicas de los diferentes prestadores, ¿sí? Que si digo en la sede tal le van a prestar este servicio de imágenes, esos equipos debe ser coherente con lo que estoy manejando a nivel central, y que no porque tenga estas condiciones la sede lo voy a prestar de manera diferente, ¿sí? Es integrar en este grupo de en este estándar. ¿Tienen preguntas? Sí, Doc. Señora. ¿Eso debería estar documentado como en qué? Todo lo que, bueno, no sé si de pronto todos o los demás se están imaginando o se han imaginado que un documento necesariamente sea un archivo en Word, ¿cierto? O en Excel. Un documento puede ser una ficha, puede ser
un instructivo, un documento puede ser un manual técnico, un documento puede ser una foto, una imagen, una gráfica, un plano, ¿sí? Un documento puede ser cualquier tipo de texto, dato, imagen que me genere a mí la información que necesito para, en este caso, cumplir con el estándar. Entonces, cuando aquí dice, en las instituciones con sedes integradas en red, la gerencia de la red debe propender por la unificación de las tecnologías de soporte clínico y de soporte administrativo, es decir, que la tecnología que estoy utilizando en la central, pues esté unificada o enlazada, o esté actualizada para todas las demás sedes. Es procurar y garantizar que eso ocurra. No necesariamente voy a hacer un documento o elaborar un documento que diga en mi sede central voy a manejar esto. Puede que lo tenga, ¿cierto? De pronto tengo un portafolio de servicios donde yo en el portafolio de servicios digo, mi capacidad instalada es tal y tengo esta tecnología en la sede central y en la sede tal tengo el mismo equipo con las mismas condiciones que les va a garantizar la mayor seguridad, tal como en la sede principal, o en la sede de acá tengo integrada, digamos, el sistema de información y de facturación con la automatización del equipo, ¿no? ¿Qué sé yo? Digamos que puedo tenerlo en un documento normal que yo construya de direccionamiento estratégico, un documento comercial como el portafolio, ¿sí? O puedo simplemente no tenerlo como tal en un documento, sino que o mejor dicho, no un documento pues pues en texto, en Word, sino que el documento que yo presente es el proceso que yo tengo, el enlace que tengo para garantizar esta unificación de la tecnología. Entonces yo digo, mire, mi sistema es este y dentro del instructivo del sistema yo tengo que este sistema, por ejemplo, de facturación va en concordancia con la atención directa que estoy haciendo en rayos X, porque esto se integra perfectamente la información del paciente con este equipo, lleva al otro la información y al otro y así sucesivamente, evito eventos adversos porque todo está integrado, ¿sí? Entonces no necesito de pronto construir algo más, sino que, por ejemplo, ese aplicativo o ese sistema que tengo integral habla por sí solo y en el instructivo está, ¿sí? Es tratar de que se garantice que lo que yo estoy presentando me está dando respuesta a todo lo que está pidiendo aquí el estándar. No sé si me di a entender. Sí, señora, gracias. ¿Sí? Los demás, sí me di a entender con ese concepto, o sea, no es tanto lo que yo pueda llenarme además de otras cosas o de generar y generar y generar. Es que a veces lo tengo allí, lo puedo organizar para que se vea mejor y se presente mejor o se cumpla, o sencillamente está allí y no necesito, digamos, construir nada más, sino saberlo justificar. ¿Vale? Bueno, ¿tienen preguntas, otras preguntas sobre este estándar? No, Carmen, gracias. Vale. Espérenme yo. Ay. Listo. Bueno, el estándar 139 dice, la gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de programas que identifiquen el mejor balance de costos y beneficios en el uso de la tecnología. Esto ya lo vimos, ¿no? Entre los diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo con el grado de complejidad de los prestadores. Bueno, este es muy parecido a este. Entonces, aquí es contar con mecanismos de planeación, operativización y evaluación de cómo va a funcionar en cuanto a la tecnología, cómo van a funcionar todas las sedes o la red. El estándar número 140 dice que la institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre,
habilitación, rehabilitación, ha sido incorporado en las guías y o protocolos de manejo clínico. Recuerden que de habilitación nos piden que tengamos en cuenta los recursos para cada protocolo, para cada procedimiento que diseñemos, ¿sí? Entonces aquí simplemente ratifican que garanticemos cómo se van a usar los equipos y dispositivos médicos en cada uno de estos servicios o estos procesos de habilitación y rehabilitación de los pacientes, ¿vale? Y el último estándar es el estándar 141, dice la gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo que apliquen al grupo de estándares se desarrolla teniendo en cuenta el enfoque organizacional de mejoramiento. Esto ya lo habíamos visto en el grupo de estándares de ambiente físico, que el último estándar de cada uno de los grupos siempre va a relacionar este mismo concepto de mejoramiento de los estándares, pero lo vamos a ver mucho mejor el próximo miércoles cuando veamos el grupo de estándares de mejoramiento de la calidad, ¿vale? ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? No, señora. Vale. Vamos a ver qué hay en la 0207, qué diferencias hay, que no creo que haya mucha diferencia porque siempre se maneja como el mismo concepto. Entonces dice la organización cuenta con un proceso de planeación, gestión y evaluación de la tecnología, o sea que es igual a lo que vimos en la 5095. También estandarización del proceso de planeación, adquisición, capacitación y seguimiento del desempeño de los equipos, digamos que es muy parecido. La política organizacional, digamos que el grupo de estándares de la 5095 en cuanto a la gestión de la tecnología no difiere mucho de la 0207. Sin embargo, vamos a ver la 1328. La 1328 en tecnología tiene dos estándares. El primero dice, la organización asume en la gestión de las tecnologías en salud el equipamiento biomédico y las actuaciones necesarias para garantizar su utilización segura. Esto lo vemos en una práctica segura, que es el manejo adecuado de la tecnología. Y aquí tiene unos criterios que dice planificación e implementación de un programa para la gestión de equipos biomédicos. Entonces ya no hablamos de un programa de mantenimiento, sino acá hablamos de un programa de gestión de equipos biomédicos. Que se conozcan las necesidades de los equipos biomédicos de acuerdo a la oferta de servicios, conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales para la gestión de la tecnología. La institución asegura que el talento humano o tercero contratado para realizar las inspecciones, calibraciones, revisiones y o mantenimiento de los equipos de la institución están debidamente cualificados, homologados y autorizados para el desarrollo de estas actividades. La gestión de los equipos biomédicos incluye identificación e inventario de los equipos, ficha técnica, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, formación de los usuarios en el uso y riesgos de los equipos y registro y gestión de incidencias y fallas. Digamos que es perfeccionar un poco más lo que tenemos en habilitación. Y el estándar 37 dice que la organización realiza evaluación de la disponibilidad, distribución y acceso real de las tecnologías en cuanto a la realización, en cuanto se realizan atenciones de modalidad extramural y telemedicina. Es decir, que si yo, por ejemplo, por ahí me pasó en una IPS, que cuando se iban a extramural, se llevaban los equipos y había que bloquear unos consultorios porque no había equipos en ese momento. Entonces, es garantizar esa disponibilidad, no afectando otros servicios. Y que si se va a hacer extramural, pues se garantice la calidad de la atención y la calidad de los equipos. No es llevar al extramural lo peorcito, lo más malo que haya, y pues porque igual es una atención que es crítica y se necesita hacer de la mejor manera. Tecnologías de la información y comunicación acordes con la modalidad ofertada, existencia de mecanismos para garantizar la unificación de la información,
Cuando se oferte telemedicina, deben existir garantías de aceptación por parte del usuario a esa tecnología que estén utilizando y la institución debe desarrollar la modalidad de telemedicina orientada a facilitar el acceso y mejorar la oportunidad y resolutividad de la prestación del servicio. O sea que cuando el ingeniero de sistemas y el ingeniero biomédico certifiquen esa estructura de la telemedicina, deben tener en cuenta esa parte. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Sí? Vale. Como yo venía invitado y ahora sí estoy formalmente en la fiesta. Sí. Le pregunto, ¿este documento me lo va a enviar al correo? Porque yo me tengo que reunir con mi médico y decirle, mire, ya nos metimos en esto. Sí, señor. Acreditación. Entonces, claro, yo pediría entonces el documento al final. Gracias, muy amable. Sí, señor. Bueno, señor, claro que sí. Listo, entonces vamos a pasar, seguro no hay más preguntas en tecnología porque ya nos vamos a pasar a información. Listo, entonces hacemos un cambio de grupo de enfoque, de estándar. Estábamos en tecnología y ahora pasamos a los estándares de gerencia de la información. Y en gerencia de la información, recordemos un momentito qué es lo que nos pide o qué nos orienta la intencionalidad de estos estándares, es que deben estar las áreas asistenciales y administrativas integradas con relación a la información clínica y administrativa que se necesita para la toma de decisiones al momento de atender un paciente o todo lo que implique su atención. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de todo tipo de información. Entonces, en cuanto a la 5095, terminamos con el estándar 141 e inmediatamente el estándar 142 lo toma el grupo de estándares de gerencia de la información. Entonces, estamos en la 5095 y en el estándar 142 nos dice: existen procesos para identificar, responder a las necesidades y evaluar la efectividad de información de los usuarios y sus familias, los colaboradores y todos los procesos de la organización. Esto incluye las necesidades identificadas en el proceso de atención, que es lo normal. Por ejemplo, si un paciente necesita que le envíen una resonancia, ¿será que hay posibilidad dentro del sistema para enviar esa resonancia? ¿Será que tiene el aplicativo que estemos manejando, tiene esa facilidad para emitir conductas relacionadas con el direccionamiento y la planeación de la organización? ¿Será que nuestro sistema va en concordancia con el direccionamiento estratégico y no en contravía, como puede pasar? De asignación de recursos, de docencia a servicio cuando aplique, de investigación cuando aplique, de salud pública cuando aplique, promoción y mantenimiento de la salud o promoción y prevención cuando aplique, del paciente y su familia durante la atención y de mejoramiento de la calidad. ¿Será que nuestro sistema puede identificar y responder todas estas necesidades? ¿Será que nuestro aplicativo está preparado para mi crecimiento? Es decir, si como IPS quiero crecer, tengo una población por ahí cautiva o tengo un proyectico por ahí o hay una población que me quieren asignar, pero yo ya compré el sistema, compré el aplicativo y sucede que ahora el responsable o el que lo maneja o el técnico, el ingeniero, me está diciendo que yo tengo prácticamente que volverlo a construir para incluir todo lo que sea de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, perdí la plata,
¿Será que por allá la jefe de seguridad del paciente me está diciendo, venga, pero es que mire que esto no me permite a mí registrar los eventos adversos y se me están perdiendo, nadie me los está reportando, esto es una locura porque este sistema no colabora? ¿Será que mi sistema actual, para que todos nos revisemos, será que puede responder a todas estas necesidades? Si ustedes no han adquirido un buen software y están ahí con uno que va como a pedal y ya deben cambiar a otro, por favor tengan en cuenta estos requerimientos de los estándares para que se vayan con pie derecho y hagan una sola inversión. Costo-beneficio. Voy a pagar un poco más, pero voy a tener todo lo que necesito. Pero no paguen lo que más barato les parece, porque como ustedes ya saben, a veces lo barato sale caro o a veces hacemos la del vivo bobo. Preguntas con este sí, yo no sé, es más claro de pronto. Aquí hay alguna duda sobre cómo puedo. Aquí estamos hablando de sistemas de información. Y aquí miren que los que estén todavía a palito, es decir, los que estén manuales, recuerden que una de las mayores inversiones y mejores inversiones que necesitan hacer antes de que las normas de habilitación se pongan de acuerdo y empiecen a exigir ya las otras que ya salieron para que sistematicemos la información de las IPS, antes de que eso pase y nos empiecen a llamar la atención, vayan migrando a sistemas de información electrónicos que les faciliten la gestión, la atención y le faciliten el crecimiento de la IPS. Revisen qué sistema tienen, porque si lo deben cambiar o perfeccionar, hay que empezar a planificar, a proyectar eso para que lo tengamos en cuenta y lo trabajemos una parte de habilitación y la otra parte la pueden trabajar en PAME. El estándar 143 dice, ¿existe un proceso para planificar la gestión de la información en la organización? Este proceso está documentado, implementado y evaluado en un plan de gerencia de información. Miren que aquí ya me da pistas de qué es lo que debo tener. Un plan de gerencia de la información. O sea que yo mínimo esperaría una política de manejo adecuado de la información. A veces las políticas no están escritas en un texto, eso es muy importante, se me había olvidado decirles cuando tocamos el tema de cómo puedo expresar una política. A veces las políticas no están escritas en un texto o en un párrafo que diga me comprometo a. A veces no. A veces las políticas están inmersas en todo lo que hacemos. A veces tenemos una política de clima, por ejemplo, que no está escrita en ninguna parte. Y todos hablan el mismo idioma. Pero para mejor comprensión y para evitar errores y sesgos en el manejo, por eso las documentamos. Que es una práctica, digamos, como de asegurar que nadie vaya a salirse como de la línea. Entonces aquí este plan de gerencia de la información lo puedo expresar de diferentes maneras. Recuerden que aquí no es el cómo exactamente lo describo o lo documento, sino que como lo documente me dé respuesta a lo que yo busco. Hola. ¿Se activó el micrófono o van a hacer una pregunta? ¿La doctora Jenny? Yo. No. ¿Tiene el micrófono abierto? Me quité la bata, qué pena. Tranquila, tranquila. Miércoles, desactiva. Ya. Listo. Entonces, eso, debe haber un plan de gerencia de la información para administrar adecuadamente la información, para gestionarla bien, asegurarla. El estándar 144 dice,
Cuando el análisis periódico de la información detecta variaciones no esperadas o no deseables, debe estar documentado, implementado y evaluado un plan de gerencia de la información, ¿cierto? Que ya lo vimos, que debe incluir en el desempeño de los procesos, la organización realiza análisis de causas, genera acciones de mejoramiento continuo. Bueno, se los voy a explicar mejor porque aquí está como la redacción enredada. Ya tenemos un plan de gerencia de la información, ¿verdad? Ese plan de gerencia de la información que diseñamos en el estándar anterior, debe primero incluir todo el tema de análisis de causas y generación de acciones de mejora de todo lo que yo encuentre que se salga de lo esperado, ¿sí? El plan de gerencia de la información debe estar capacitado para detectar variaciones no esperadas y no deseables, ¿sí? Y vamos a ver en los criterios. Entonces, en los criterios dice, la organización garantiza el diseño y el seguimiento de protocolos por cumplir en caso de variaciones observadas. Es decir, lo que se salga del contexto, debo primero identificarlo, generar un análisis y obviamente las acciones de mejora necesarias para que eso ya no vuelva a pasar. La organización tiene prevista la existencia de grupos o mecanismos interdisciplinarios para evaluar variaciones no esperadas, realizar seguimiento a las decisiones adoptadas, se hace énfasis en las decisiones de mejoramiento y las acciones de comunicación a los colaboradores en los procesos relacionados para que hagan parte del mejoramiento, ¿sí? ¿Qué puede ser una variación o una alteración del sistema de información? Que se detecte que usuarios esto sí es clásico y yo no sé si me van a desmentir, pero no creo, que comparten sus usuarios. Por ejemplo, hay una cultura en una IPS, pues en X, o sea, no digo una especial, sino en alguna IPS, se puede generar una cultura de que el especialista, y eso ya está como arraigado, el especialista, como no puede ir o ya le cogió la tarde, no alcanza a ir hasta la IPS, le da el usuario al médico general para que le evolucione. O el otro profesional le dice al compañero, mira, este es mi código y mi usuario, entra y me ayudas allí. O los que son, por ejemplo, extramurales. Dicen, ay, no, yo no alcanzo a llegar a la IPS, yo estaba en un domicilio, hay un trancón, no sé qué, yo no alcanzo a llegar, jefe, hágame el favor y simplemente ingrese esto. Se comparten los usuarios y contraseñas para gestionar algo de los pacientes, de su historia clínica, como hay a veces como una cultura, eso uno llega y eso es como normal. Pero eso son desviaciones del proceso y de la política del manejo seguro de la información, que eso se tiene que atajar, se tiene que cortar. Por acá había una pregunta. ¿El doctor Leonardo tenía la manito levantada? Ah, no, ya. Sí. Ya. Sí. Vale. Mira la importancia de eso. Resulta que nuestra empresa es una empresa que desarrolla software. Ajá. Y uno de los aspectos críticos con respecto a esto es cuando uno va a mirar la trazabilidad en el manejo de la información, quién ingresó al paciente, en qué momento. Nosotros tenemos un formato para saber cuándo llegó el paciente, a qué hora lo pasó por preconsulta, a qué hora pasó por recepción, quién lo atendió en cada servicio. Sí, cuando las auxiliares hacen ese error de compartirse, entonces le cae pues la auditoría de la investigación, la responsabilidad a la tonta que dio. A la que abrió, sí, porque señor. ella va a llevar un proceso administrativo por los errores que se dan, ¿de acuerdo? Sí, pero eso es un tema grave, y entre profesionales igual, porque si yo tengo, por ejemplo, hay IPS que tienen 5 optómetros, ¿qué tal? Yo cómo sé quién fue el que lo evaluó y quién fue el que cometió el error, porque los errores se pueden dar en cualquier momento, y los errores en la parte médica son los más comunes. Sí, así es. Igualmente entre profesionales, entonces yo tengo que saber quién dio ese concepto. Eso es una práctica que debe estar prohibida
prohibida, inclusive debe estar hasta en el reglamento interno de trabajo, diría yo. Bueno. Sí, sí, señor, así es. Muchas gracias, doctor. Total. Entonces, ese es un ejemplo de muchos de lo que está pasando normalmente con la información. ¿Y saben qué es lo más triste que puede mejorarse con algo muy sencillo? Es capacitar al recurso humano de la importancia y el uso adecuado de la información, así como lo hacemos con la tecnología, así como hablamos ayer que se debe hacer con el ambiente físico, así como lo hacemos con todo. No es solo capacitarlos sobre el protocolo de lavado de manos. No es solo irles a verificar la adherencia a una lista de chequeo de cirugía. Es que todos aprendan lo delicado que es la información y cómo debo usarla de la mejor manera posible. ¿Preguntas en ese punto? Están muy callados. ¿Estoy regañando mucho? Ay, no. Están muy callados. No, tranquila, todo muy bien. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, es que el silencio me preocupa. Bueno, entonces dice el estándar 144. Cuando el análisis periódico de la información detecta varias... Ah, bueno, no, mentira, esto ya. El estándar 145. La adopción de tecnologías de la información y comunicación tendrá en cuenta los costos asociados, el entrenamiento al personal, los aspectos éticos y la relación existente entre la tecnología y el personal. Entonces, es que la tecnología sea amigable al personal y no que el personal se tenga que adaptar a una tecnología demasiado compleja, demasiado robusta, demasiado complicada y que sea inflexible el sistema para que comprenda las necesidades del personal. A veces el personal se enferma, literal, por estar manejando un sistema que no colabora. Y a veces la parte directiva o gerencial se vuelve terca, se vuelve muy terca en decir que ese sistema funciona y que así va a quedar y así debe quedar. No, si los colaboradores están diciendo, hombre, este sistema puede mejorarse, vea, pasamos mucho trabajo, no nos da estadística, no nos genera datos, es muy complejo, tenemos el sistema, pero hacemos lo demás a palitos porque no colabora, ¿sí? Se borran los datos o si no, mire que es que no deja acceder a algunas cosas, no me genera las alertas que supuestamente sí tiene. Por eso aquí dice claramente, cuando usted vaya a adoptar tecnología de la información y la comunicación, esa tecnología debe cumplir con esas dos cosas, ¿no? Debe informar y comunicar. Debe tener en cuenta los costos asociados a esa tecnología, que no vaya a ser que usted pague más por la tecnología que por el recurso humano. El entrenamiento al personal, que no vaya a ser que usted compra una tecnología, adquiere una tecnología y le dice, usted mire a ver cómo se adapta, eso es fácil de manejar y pare de contar. A veces uno no puede encontrar al ingeniero de sistemas ni por las curvas para que le explique algo que necesita saber. A veces, mire, ¿saben qué es lo que hacen a veces las IPS? Cuando llega el personal nuevo, lo sientan delante del computador, abren el sistema y escasamente le dedican 1 o 2 horitas al personal muy operativo, digamos los médicos o los odontólogos o terapeutas, o sea, al personal, a la enfermera directamente, 1 o 2 horas para un sistema que tardaría un mes uno en indagar y cacharrear por todo lo que se necesita. A veces ni siquiera esa horita le dedican a entregarle o hacerle una buena inducción de ese sistema al personal. Y la gran mayoría de errores y de déficit en cuanto a la obtención de la información de un paciente para mejorar su conducta, para generar un buen tratamiento, se da por desconocimiento del sistema. Y a veces son tan tercos que eso no lo cambian una cosa tan sencilla. Hay que dedicarle el tiempo y el espacio
a lo que realmente se necesita en las IPS. Una buena inducción del sistema les ahorraría demasiados costos y también le mejoraría muchísimo el sistema si ustedes les enseñan a todos los colaboradores todas las bondades del sistema. A veces el sistema es bueno, pero nadie lo conoce. Los aspectos éticos, hasta dónde usted debe asegurar y garantizar y respetar la información de los usuarios que recoge la información. Por ahí ya les voy a dar la palabra. ¿Sí? ¿Hasta dónde usted debe salvaguardar la información? Usted tiene esa obligación, es un derecho del paciente, es un deber que usted debe cumplir. Y esa relación que debe existir entre la tecnología y el personal, ¿sí? Número de equipos, cobertura, etcétera. No es que contraté 2 profesionales, el médico y la enfermera. El médico, el coordinador asistencial y la enfermera coordinadora, no sé, de hospitalización. Y tengo un solo equipo. Y entonces miren a ver cómo hacen, pero hay un solo equipo. No, es que no. No, todavía no llega el otro equipo. A veces no saben ni dónde poner, ni dónde hacerlos para que trabajen. Entonces ahí, no sé, o sea, perdiendo plata innecesariamente. Entonces todo eso para que lo tengamos en cuenta y no hay necesidad de llenarnos de documentos, es simplemente que lo que hagamos responda, sea coherente a lo que está pidiendo el estándar. Por ahí hay manitos levantadas, la doctora Jenis y Joaquina. Hola. Hola, Doc. Doc, con respecto a lo que usted decía de que al personal no le dedican tiempo, ahí yo objeto y controvierto. ¿Por qué? Porque hoy la gente sabe chatear, no sabe ni escribir ni redactar, no sabe digitar, no maneja los dedos. 1, 2, mire, para seleccionar un personal eso es un caos. Entonces, no quieren escribir por dónde me meto, qué hago, por dónde hago. No, sino ya yo entendí todo y cuando les toca, se enfrentan al sistema, no saben nada. Entonces, yo pienso que hay que hacer es una buena selección de personal. Ajá. Yo me baso con la bolsa de empleo del SENA, con Faguajera, con Boco, hasta se paga por cuestiones de punto de trabajo. Ajá. Por trabajo. Ajá. Para seleccionar uno tengo que entrevistar como a 30 para que sepan digitar y no saben. Sí, entonces está fallando el sistema educativo y el interés. Y si le mete a eso los profesionales contables, no tienen ni idea ni qué es los impuestos, cómo se sacan, reportar a la DIAN, hacer las facturas a tiempo. Un despelote que me hicieron a mí. Entonces, no están aprendiendo como debe ser. Hay una falla. El gobierno está dando mucho prebenda de que... Un momentito. El gobierno le está dando prebenda a la gente. ¿Y qué está pasando? Que los están ascendiendo, pasan a un nivel, pasan a otro, y nada, eso está malo, grave. Sí, eso también pasa, tristemente, pero así es. Así es. A veces no sabemos, a veces uno le da una tristeza cuando lee una nota, por ejemplo, una nota de enfermería. Una nota de una evolución, por ejemplo, de un terapeuta o a veces, ay no, mejor dicho, no, es una cosa loca, sí, o sea, hay de todo, pero en la medida en que lo podamos detectar y controlar, pues allí es donde debemos hacer el esfuerzo por garantizar y asegurar que ni una cosa pase de un lado, ni que la otra se deteriore por la falta de cuando ya está acá con nosotros. Entonces, es que eso origina pérdida de tiempo, gastos, retroceso, más estancia en la instalación del paciente por la demora de la prestación del servicio, porque no saben digitar y digitan con una sola mano
son palmados, ratón dependientes, no saben comandos. Chusógrafos. Cuyógrafo. Entonces, imagínense, eso está trayendo un caos a nivel del servicio. Sí, así es. Así es. Tristemente sí. Hay que reconocerlo. Sí, señora. Bendito. Hay mucho trabajo por hacer. Joaquina. Gracias, Doc. Vale. También hay que hablar de las bondades de ciertos sistemas, ¿cierto? De ciertos software. Por ejemplo, nosotros tenemos un software que tiene unas bondades muy buenas y lo que tú decías, Doc, a veces tiene muchísimo, sino que no se conoce como tal el sistema, no se ha buscado una inducción real con el proveedor. ¿Sí? Sí, así es. Hasta el mismo proveedor tiene tantas cosas buenas allí que no ha tenido los ingenieros ideales para que den pues las inducciones y las capacitaciones. Sí, por ejemplo, ese software de nosotros se nos presentaron dos inconvenientes muy delicados de una historia clínica que fue impresa y fue enviada a otra persona por un WhatsApp. ¿Sí? Bendito. Y eso se formó una cosa maluquita, pues, porque ya fueron hasta personería. Bueno, eso se salió, pues, de contexto la cosa. Y ese sistema nos permitió ver quién y a qué horas había impreso la historia, quién y a qué hora nomás la había abierto y la había leído. Ay, Dios mío. Entonces, esas bondades son importantes. Sí, así es. ¿Sí? Así es. Entonces, también pasó con un médico. Lo capacitaron. Espérame un segundito. Luz, voy a cerrar un momentito el micrófono o lo puedes cerrar un momentito. Ya te doy la palabra. Eso, gracias. Listo. Sigue, Joaquina. Es que sigue el doctor Leonardo y sigue Luz. Lo han incapacitado 2 días. Ajá. Y él sabiamente, no sé por dónde se metió y se dio, fue 3 días, el mismo. ¿Sí? Entonces, también la bondad del sistema permitió evidenciar que había hecho una trampa. Bendito. Y eso es lo que uno se da cuenta. ¿Te imaginas todo lo que pasa debajo que uno ni se da cuenta? Dios santo. Con mucha bondad, sino que es eso, falta inducción y falta conocimiento y capacitación del sistema. Sí, pues les cuento que ahora que Joaquín habla de esas situaciones, les cuento que en una IPS, no puedo decir qué tipo de pacientes, pero sí lo único que puedo decirles es que es de alto costo, pues ustedes se podrán imaginar. Y cuando uno de los médicos encuentra en internet, entró con su usuario y contraseña a internet, al aplicativo, y encontró en Google que ese paciente, la historia de ese paciente. Eso es una cosa loquísima porque él, no sé por qué ellos estaban indagando por allá y encontraron en Google la historia clínica de un paciente y del sistema que estaban manejando la IPS. Lo encontraron así, libre, de manejo completamente libre. Eso fue una cosa loquísima, o sea, demasiado delicado. ¿Te imaginas que los datos de uno anden por ahí? No. Entonces, tenaz, y sobre todo este tipo de enfermedades, pues nada que ver. Eso pasa. Bueno, muchas gracias, Joaquina. Y el doctor Leonardo y luego Luz Eugenia. Perdón, no, es que hundí el botoncito, pero sin querer. Qué pena. Bueno. Bueno, tranquila. Bueno. Bien, en este tema de los software, sí, mira, sí tenemos como para tomarnos un café bien grande. Sí, sí. Bueno, lo primero es, bueno, existen 2 desarrollos. Desarrollo que se llama cliente-servidor, que se administra ahí mismo dentro de la IPS con su propio servidor, ¿verdad? Ajá. Y el otro que es el que está en la nube. Ajá. Cuando ese programa es cliente-servidor, o sea que la empresa tiene su propio servidor, lo administra. Ay, Dios mío. Dios mío. Ahí sí se requiere un ingeniero de soporte, un ingeniero de redes y alguien responsable de la seguridad informática. Ningún software
ningún software garantiza la seguridad informática. Eso le corresponde a quien lo compre y tiene su servidor tener, además del software para manejar la historia clínica, debe tener su propio programa de antivirus. Y eso por aparte. Y tener la certeza de, ojalá el proveedor le diga, mire, yo mismo le hago el backup y le salvo los datos de sus historias clínicas y le hago una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque esa copia de seguridad es lo más crítico en el momento en que a nosotros nos pasó, le hackeen. Eso le ha pasado hasta a los grandes. Mire, le pasó a Sanitas, le pasó y creo que hoy le está pasando a la Supersalud, porque desde esta mañana está caída la página. Sí, la Supersalud está. Bueno, entonces, vamos por parte. Entonces, eso, cuando yo voy a tomar esa decisión, bien, después vienen otra cantidad de cosas, mi doc. Bueno, y entonces su software, ¿cómo hace para interactuar con mi software contable? Crítico si no lo hace. Tercero, bueno, ¿y cómo hace para interactuar el software contable con el software de historia clínica con la facturación electrónica? Eso es una trazabilidad, y ese es un desarrollo complejo, ¿no? Horizontal, bien complejo, exacto. Bien, pero viene el tema que tienen que hablar muy bien nosotros tenemos un cliente en Barranquilla que, Dios mío, cambiaba a la gente cada rato y nos tenía locos con la capacitación. Porque cada capacitación se cobra. Claro. O sea, yo no puedo estar capacitando N veces a N usuarios porque eso son horas de trabajo, ¿de acuerdo? Claro. Pero aquí lo que yo más les aconsejo es estar muy pendiente de la base de datos, guardarlo del antivirus y desde que la herramienta, ojo, ese proveedor, Dios mío, tiene que tener un tiempo de respuesta a cualquier requerimiento, porque si se demora mucho, ¿yo cómo hago si estoy bloqueado con mi equipo? ¿Qué hago? Y muchas veces, los problemas no son del equipo, sino de la red. O sea, ese es el otro que tiene el muchacho que está pendiente de la red de internet, porque el equipo está funcionando bien, pero el internet se le cayó, se le rompió la fibra óptica. El proveedor, como pasó hace un mes con Claro, se le fueron todos los datos a Claro, hasta la telefonía. Y todo puede pasar. Entonces se queda uno ahí como, ¿qué hago? Entonces ahí es fundamental tener dentro de las empresas una intranet, o sea, eso sería un respaldo muy grande. Hasta ahí mis aportes, para no cansarlo, pero no, muy bueno. Bueno, sí, pues. Pero muchas gracias. Muy buena ilustración. Mejor dicho, tenemos que pagar un espacio solo para hablar de software de historias clínicas, definitivamente. Y ahí lo vamos a invitar, ¿no? Para que usted sea el protagonista de eso, porque necesitamos mucha información. Las IPS están álgidas de organizar esos sistemas. Y es que ya, vea, en estos nuevos cambios que le hagan a la 3100, si es que no la quitan y ponen otra, van a tocar el tema de la sistematización. Eso ya es norma. No que la 3100 no la ha tomado, pero no demora. Un apunte final. Señor. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Interoperabilidad de las historias clínicas. Sí. Si su ingeniero de desarrollo de su software no está en la jugada, no está en la pomada, esa herramienta va a quedar por fuera del mercado. Eso hablaremos en cualquier momento. Pues, ¿listo? Uy, sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Luz Eugenia, ¿se le volvió a activar la manito o cómo fue? Yo creo que sí. Listo. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Por acá había una duda antes de que, había una duda de un, Aura, ¿cuál es cuál era el estándar que teníamos la duda? El 151. 151. Miremoslo de una vez, antes de que se nos pase. Entonces, el estándar 151 dice, este no tiene criterios. Dice, existe un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de información de la organización, sean manuales, automatizados o ambos. Cualquier disfunción, o sea, cualquier alteración en el sistema es recolectada, analizada y resuelta
Lo anterior incluye mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de información, en especial alarmas en historia clínica. Entonces, este estándar está orientado a garantizar que se tenga un plan B, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el plan alternativo que tengo si llega a fallar el sistema? Si llega a fallar el software que estoy utilizando, si llega a fallar la comunicación y afecta mi sistema de información, si llega a fallar el propio equipo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el plan que tengo para atender o continuar el proceso de atención sin que me cause mayores traumatismos? Y que además cualquier alteración que se presente es identificada, analizada y resuelta de manera oportuna, ¿sí? Y todo lo que los dos, digamos, los dos requerimientos deben estar relacionados con la prevención de los eventos adversos que se presenten o que se puedan presentar, sobre todo que incluyan esas alarmas o esas alertas en la historia clínica que me permitan evitar esos eventos adversos, ¿sí? No sé si me voy a entender, Doc, o... Sí, o sea, en este caso sería, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de contingencia para fallas eléctricas y de comunicación, se llama manual, pero en este caso es del software. Y entonces decir como que, mira, pasamos entonces a la historia manual tiene sus características, los formatos de la historia manual, las fórmulas manuales de revisión si se llegara a necesitar, y ya sería eso. Y les recomiendo que le haga un paso a paso de cuál es el recorrido que tiene esa historia manual y cómo se vuelve a integrar la información al sistema, ¿sí? Para que se asegure y se eviten eventos adversos. Por pérdida, En el paso a paso que es más al lado derecho de la tabla, podría poner como el diseño de un plan de contingencia. Sí. Y luego como la implementación, la evaluación y así. Sí, señora, así es. O sea, usted aquí en Fortaleza va a dejar que tiene ese plan de contingencia que incluye X, Y, Z. Acá le pone la evidencia y en su oportunidad de mejora se disminuiría, digamos, esta carga porque usted le va a integrar lo que le falta. El paso a paso, debe realizar mediciones, debe realizar, ¿cómo se llaman? Los simulacros. Todo plan de contingencia, acuérdense que debe llevar simulacros. Entonces hay que hacer simulacros para ver cuánto tiempo se demoran en integrar nuevamente la información al sistema, cómo aseguran esa integración al sistema, que no vaya a ser que el médico diga, ay no, yo ya me voy, mira, eso queda para mañana, o no, ya me voy, mira, haceme el favor y me incluís eso en la historia clínica. O sea, para evitar estas cosas. Sí, completamente. Y el de más a la izquierdita, bueno, a la derecha mía. Ajá. ¿Acá? No, más en la roja, en la línea. Ya. En la que está priorizada. Ajá. Sí, después. Como en el plan de mejora, no en el plan, en el plan de actividades. Y ese quedó vacío, ¿cierto? Sí, señora. Ya no. Se decía que si hacíamos el primer punto, que el diseño del plan. Sí. Ese yo se los completo y se los envío, pero cuando lo estemos desarrollando, ahí lo hacemos más individualizado. Listo, Carmen. Vale. Ay, este me ha quedado vacío. Ay, sí, vean pues. Listo. Vale. Gracias, Carmen, muy amable. Vale, sí, señora. Listo. Veamos otro. Digamos estándar 152. Le corresponde a la gerencia de la información incorporar en los sistemas informáticos o computarizados los contenidos de los registros definidos por la organización en el proceso de atención médica, así como en la gestión de medicamentos. Esto incluye mecanismos para garantizar que se previenen eventos adversos asociados al uso de siglas y por confusión en las órdenes médicas. Este es un tema de larga data. El tema de uso de siglas, miren, a veces tenemos el sistema y parece que estuviéramos escribiendo manual. Uno dice, mejor escríbame manual, porque a veces escriben 3 letras y son 3 consonantes que uno dice, Dios mío, ¿esto qué es?
¿Qué es lo que quiere? O si no se comen, así como decía la doctora Jenny, como no tenemos la habilidad o tanta habilidad para digitar, entonces nos comemos letras o si no, pues dejamos y cerramos la historia sin revisarla así. Y es ahí el lío porque uno, no sé, ahí hacen los magos que empiezan a descifrar qué es lo que dice ahí, pero es delicado. Y el uso frecuente de siglas no autorizadas. Entonces, aquí lo que se le pide es a la gerencia de la información, o sea, al líder del proceso de información, que se siente con el equipo y definan primero, cómo van a integrar todos los componentes de la historia clínica al sistema, ¿cierto? Incluido el tan difícilmente, que ha sido difícilmente para integrarle, que es el consentimiento informado. ¿Qué locura ha sido integrar ese consentimiento aún? Aunque hoy cada vez más hay más aplicativos de historias que fácilmente lo integran, ¿sí? Desde la pandemia eso fue mucho más fácil. Salieron todas las ideas para integrar el consentimiento, porque obviamente si no nos podíamos ver, todo había que hacerlo electrónico. Entonces, integrar todos los componentes de la historia, de la historia clínica dentro del aplicativo. Y también garantizar que asegurar, digamos, todos esos componentes y evitar eventos adversos con situaciones que generen confusión, como las siglas. Hay que definir y dejar una política de manejo de siglas. ¿Qué siglas se van a autorizar? Y que por favor todos la conozcan. Que si voy ingresando a la institución, pues también me cuenten eso en mi inducción. Vea, usted se va a encontrar con un sistema, unas notas que tienen estas siglas autorizadas. Si usted encuentra una sigla que no esté en el listado, entonces, por favor, debe comunicarlo como un incidente, porque es un incidente. Es una situación que atenta contra la continuidad de la atención, porque puede llegar al servicio farmacéutico y la persona se puede confundir. Entonces dice, no, pues esto qué será, pues yo creo que es esto, no, el médico, venga, vamos a preguntarle, no, ya se fue, no, entonces aquí que no, vea, entrégame mi fórmula, me da el favor, pero venga, es que yo aquí no entiendo, no, no sé, ustedes cómo así, que no me van a entender ni ustedes. Así los pacientes tratan al pobre que recibió el chicharrón y que le dejaron ahí el chicharrón. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Preguntas de ese estándar? Yo creo que se quedan calladitos es porque estos estándares han sido como más fluidos, ¿cierto? ¿O por qué están callados? ¿Están preocupados o qué? No, es por eso. Por eso y porque toca entregar ya los informes seguramente. Ah, sí. Ah, bueno, pero vean que mañana no vamos a tener y ya nos volvemos a ver el miércoles para que se desatrase. Bueno, bueno, miremos este último, pues, para que podamos cerrar. Entonces, el estándar 153 dice, la toma de decisiones en todos los procesos de la organización se fundamenta en la información recolectada, analizada, validada y procesada a partir de la gerencia de la información. Entonces, es importante, súper importante, que nuestro sistema nos ayude. Dice, esta información debe formar parte de la seguridad del paciente y se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas. Es importante que el sistema nos ayude con estadística, con datos, que pueda tener toda la información que necesitamos para gestionar nuestros servicios. Si este sistema no nos provee todas estas facilidades, entonces deben empezar a revisar y replantear. ¿Vale? Vamos a ver qué nos trae, bueno, 0207, creo que es igual, sigue la misma línea, existen procesos para identificar, responder a las necesidades, o sea que desde ya, cuando leemos el primer estándar y vemos que sigue la línea, entonces ya podemos decir que podemos trabajar con tranquilidad la 5095
porque estos estándares de los grupos administrativos, digamos que están generales, ¿cierto? Pero vamos a la 1328 a ver qué nos trae. Aquí sí hay 4 estándares. El estándar 38 dice: los sistemas de información de la organización y las unidades o servicios de apoyo diagnóstico, así como la información generada de las atenciones extramurales y telemedicina están integradas en la historia clínica electrónica. Aquí hay un lío con los extramurales aún, porque hay muchas IPS que todavía no les dan elementos de comunicación y de información para que ellos registren la evolución o atención de los pacientes. Entonces los hacen manual y tienen que luego ir, quién sabe qué día, o conectarse desde la casa y empezar a pasar esa información con todo lo delicado que puede ser. Bueno, es una cosa ahí para empezar a revisar y definir más temprano que tarde, porque se puede convertir en un proceso bastante complejo. Se dispone de sistemas para acceder a la información clínica de un paciente, incorporando los resultados de las unidades o servicios de apoyo diagnóstico de las atenciones extramurales y telemedicina en la historia clínica electrónica. El estándar 39 dice: los sistemas de información de la organización permiten la interacción con los usuarios o con sus sistemas y cumplen con lo que define la reglamentación en telesalud y los parámetros para la práctica de telemedicina en el país cuando se oferte. Los sistemas de información se orientan al cliente y a sus necesidades para facilitar la comunicación y accesibilidad de ellos. La información y medios de comunicación están disponibles para los usuarios o sus sistemas. El tipo y especificaciones de los dispositivos de transmisión usados serán adecuados para las actividades asistenciales realizadas y se documentan las políticas y procedimientos de seguridad de la identificación de pacientes. Entonces, aquí los que estén trabajando con telemedicina o piensan implementar telemedicina, tengan en cuenta que adicional a lo contemplado en el Sistema Único de Habilitación, es importante y necesario, si están prestando el servicio y llegan a este estándar, que haya interacción entre la participación y el acceso de los usuarios al sistema con todo lo que implique la seguridad de su información. El estándar 40 dice: se tienen definidos mecanismos con los sistemas de información de las unidades o servicios de apoyo diagnóstico para almacenar y gestionar los resultados de estudios y exámenes realizados, es decir, que el sistema facilite que esa integración o ese anexo se pueda generar. Se garantiza el almacenamiento, seguridad y acceso de los estudios y exámenes que se realizan en la institución mediante mecanismos estandarizados para los diferentes servicios. Y el estándar 41 dice que los sistemas de información de la organización permiten la interacción y registro en tiempo real de las atenciones extramurales realizadas. O sea que todos los que están trabajando extramural, pues saben que aquí deben hacer un esfuerzo. Aquí hay un esfuerzo económico importante, pero puede salir mucho menos económico e igualmente efectivo si la saben pensar bien, si se saben organizar. A veces les preocupa cómo lo va a tomar el personal, porque dicen: no, mire que eso es muy peligroso, sacar una tablet en un domicilio o andar con esos equipos, no sé qué. Pero ellos andan con su celular, ¿sí? Entonces, pueden hacer un acuerdo que puedan ellos fácilmente manejar el sistema de comunicación y de información que le provea la IPS, que les permita conectarse y gestionar sus historias clínicas sin necesidad de ponerlos en peligro o en riesgo, o al menos no tanto como andar con algo tan suntuoso en la calle, ¿sí? Igual como ya vimos en ambiente físico, hay que proveerles
o en talento humano, hay que proveerle los mecanismos de transporte y con mayor seguridad para que ellos puedan hacer su labor cuando vayan a extramural. E incluye estos elementos que ellos pueden transportar o que deben transportar para hacer bien su trabajo, ¿sí? Pero sí o sí es importante que se haga en tiempo real la digitalización de los datos, que, por ejemplo, si estoy viendo un paciente extramural y a las 11 de la mañana, pero con el médico general, por ejemplo, y a las 3 de la tarde, necesita el internista leer la evolución porque te dejó pendiente algo, porque dependía de algo, porque en un momento no lo pudo ver y se fue el médico general a hacer la evolución, a indagar por algo que necesitaba el internista, y a las 3 de la tarde todavía no tiene la historia porque el médico no ha llegado a un sitio donde él pueda sentarse a hacer la transcripción de toda esa historia manual. Entonces, es importante, ahí se va retrasando la atención del usuario o del paciente y se va complicando su estado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos trae la 1328 en cuanto a información. Y pues, digamos que con eso terminaríamos los 7 grupos, quedando solo el grupo de mejoramiento de la calidad. Ese grupo de mejoramiento de la calidad lo vamos a ver espérame, yo busco el cronograma que no lo abrí. Lo vamos a ver el día miércoles, si Dios lo permite. Y vamos hasta aquí. Ya vimos ambiente físico, ya vimos tecnología y acabamos de ver información. Vamos aquí. Igualmente el 18 porque pues adelantamos la reunión de mañana. O sea que aquí ya hemos cumplido. El 22, 23 y 24 nos vamos a reunir para ver mejoramiento de la calidad y vamos a empezar prácticas seguras, que la vamos a dividir en 2 días. Las prácticas seguras complementarias el 23 y el 24. Allí todos igual están invitados porque todos, no importa el enfoque, necesitan tener los conceptos de mejoramiento de la calidad. Y todos necesitan ver las prácticas complementarias porque hay prácticas en acreditación y hay prácticas en el fortalecimiento de la seguridad del paciente. Entonces, pues nos veríamos ya el próximo miércoles, si Dios lo permite, ¿vale? ¿Preguntas? Tengo la manita no, muchas gracias. Señor. Ya para terminar, yo le recuerdo, que por favor me mande el cronograma de cómo vamos. Sí, señor. Los links de lo que ya vieron para yo ponerme al día. Sí, señor. Pero finalmente, mire, usted tocó un tema crítico en el manejo de nuestros servicios, el extramural. Nosotros por política no nos transportamos en ningún vehículo que no sea de nuestra organización. La razón. Ay, Dios mío, yo era el coordinador de seguridad de una empresa y viajé con ellos a Plato, Magdalena, y Dios mío, ese carro no me funcionaba, ni los frenos, ni las luces. Dios mío. Entonces, esa responsabilidad, yo no sé qué carro me van a enviar. Eso es crítico. La doctora Jenny Barraza es experta yendo por todos lados en su carrito. Yo no sé ahora si ya tendrá una Toyota Fortuner. Él, igual que yo, compartimos lo mismo. Nosotros no nos transportamos en vehículos del cliente. La razón, la seguridad de mis funcionarios la asumo yo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Primero. Segundo, usted decidió, mejor dicho, usted me puso tareas porque todo lo que usted dice a nosotros nos toca sentarnos a documentar. A ver, la situación. Nosotros hacemos extramurales, pero hay lugares en donde se hace en tiempo real. Hay lugares donde no hay comunicación de internet. No es posible una señal de internet. Entonces nosotros tenemos algo que también utiliza la doctora Jenny, que se llama ¿cómo se llama? Un servidor sucursal en el cual hay que cargar la base de datos, ir hasta allá, se hace un intranet
con un router y luego se regresa y se trasladan los datos. Vea, doctora. El mayor dolor de cabeza nuestro es con esa migración de la base de datos de extramural, porque no llenó un dato, no le tomó la al paciente, y el solo no tomarle la fecha de nacimiento a un paciente genera todo un conflicto en el manejo de las bases de datos para generar el informe diagnóstico de condiciones de salud, que es la otra etapa nuestra. Pero bueno, de eso sí que es, mire, eso sí que ya al punto tal que hoy decidimos, ya mi doc, nosotros donde no hay conexión a internet no podemos ir, porque es desgastante. De locura, sí. De tener que nosotros hacer todo esto, mande la base de datos no llega nunca, no llega a tiempo, se carga tardía, vamos hasta allá, luego volverlo a migrar al servidor, no, es terrible. Sí, complicado. De eso sí hay que aprender mucho, y el tema de equipos también es fundamental, tener un equipo exclusivamente para los extramurales. Sí, no señor. se pueden utilizar los de base porque se llevan lo mejor y le dejan a los pobres de la presencialidad. Sí. Lo dejan correr. ¿Y dónde me dejó el mouse? ¿Y dónde me dejó otra cosa? Ay, se llevó. Bueno, listo. Sí, por favor, me ponen al día con el cronograma para yo organizarme. Ok, bueno. A todos muchas gracias. Sí, señora. Usted me hablaba de que las personas tenían celulares y tablets. Nosotros como médicos laborales no lo recomendamos. Yo acabo de hacer unos exámenes en donde están iniciando el túnel del carpo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el brazo, es una palanca de tercera generación donde el codo, que es el apoyo, debe estar sobre el escritorio. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente está desarrollando cambios que yo los llamo cronológicos, que estoy en el proceso de estudio, porque yo lo hice. Entonces, no es conveniente que estas personas trabajen con su propio celular. Uno, por la seguridad de la base. Dos, por la seguridad de opción muscular. Y la tablet tampoco le garantiza, porque acuérdense que el túnel se desarrolla cuando se usa más el dedo para mouse. Sí, porque hay que evitar el uso del mouse del computador portátil o de la tablet, porque hay mayor compresión de los tendones. Entonces, esto está generando, tienen que ver, no sé si la tablet pueda, ahí se me olvida, tecnología audiovisual, si se le puede adaptar mouse, tengan con ellos, y de pronto tengan una mesa, porque acuérdense que hay personas humildes que no tienen una mesa. Sí, así es. Esto va a desarrollar muchos desórdenes osteomusculares. El 99.9% de inicio. Bendito. Sí, entonces allí otro punto para empezar a ver qué alternativas tenemos dentro de nuestra situación en las condiciones en las que estemos prestando el servicio. O sea que ahí hay que echarle cabeza, hay que hacer revisiones, pruebas, mirar qué puede servir, qué no puede servir, qué es lo mejor, qué es la mejor técnica costo efectiva para garantizar. Aumentaría la cotización. Así es, así es. De ese riesgo aumentaría las enfermedades laborales en la empresa. Así es. Tanto debe hacer una buena matriz de riesgo y que el de seguridad y salud del trabajo se meta en el cuento de calidad, porque es que ellos dicen, es que no son mis competencias, y es la misma vaina. Sí, así es, así es, así es. Sí, tiene toda la razón. Entonces, más para analizar y más para generar las mejores acciones. Cuando lleguemos al plan de mejora, tendremos bastante que revisar. Entonces, vale, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos por esos super aportes. Nos sirven demasiado y aprendemos demasiado. Entonces, bueno, no sé los demás. Sí me di a entender con la información de los estándares. Sí, señora. Vale. Listo. Entonces, bueno, nuevamente gracias por los aportes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con el grupo de estándares de mejoramiento. ¿Vale?
Doctora, muchas gracias. Bendecido fin de semana. Vale. Muchísimas gracias. Que la bendiga. Bueno, amén. Igualmente. Feliz noche, señora. Sobre qué, no entendí lo que me mandó ahí, sobre qué es lo que debo montar, lo de los plugins, los montos. Bueno, sí, me escribe para. Vale. Bueno, chao. Muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, chao.